Relaciones de pacto, amando a Yahweh y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Escrito por Norman Willis. Capítulo número 6. La abstinencia, el celibato y los nazareos. En número 6 se nos da las instrucciones o Torá del nazareo, el cual se separa de la vida diaria normal para servir a Yahweh y a su pueblo. Bamidbar o Números, capítulo 6, verso 1 al 8 y también verso 21. Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Yahweh, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su separación para Yahweh. Será santo, separado, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Yahweh, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim está sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo, separado para Yahweh. En hebreo la palabra nazareo es nazir. El primer uso del término nazir ocurre en Génesis 49, donde nos dice que nuestro padre José fue nazir, que significa separado de sus hermanos, para poder cumplir el propósito divino de Yahweh. Bereshit o Génesis capítulo 49, verso 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Lo que este pasaje nos muestra es que uno puede convertirse en un nazir o apartado, incluso sin querer. Por el mismo hecho de ser enviado a Egipto, José se había convertido en un nazir o apartado. Pero, ¿por qué José recibió bendiciones tan grandes a pesar de que su separación fue involuntaria? Una de las razones es que los seres humanos son criaturas muy sociales. Es difícil para los seres humanos ser separados de sus hermanos y hermanas porque Yahweh hizo al hombre un ser social y no un antisocial. Mishle o Proverbios capítulo 18, verso 1. Su deseo busca el que se desvía y se entromete en todo negocio. La separación de los hermanos es una prueba real y nos obliga a buscar el rostro de Yahweh para sobrevivir. Tal aislamiento nos obliga a acercarnos a Él, pero esto es una bendición escondida, ya que cuando nos acercamos a Yahweh, Él se acerca a nosotros y nos bendice. En nuestro estudio Israel Nazareno, mostramos cómo el hijo pródigo representa a las 10 tribus perdidas de Israel o Efraín. Aunque el hijo pródigo voluntariamente se separó de la casa de su padre, un día se dio cuenta de su error, se levantó y decidió regresar a la casa de su padre. Lucas capítulo 15, verso 11 al 19. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Después de que se dio cuenta de lo que le faltaba, el hijo pródigo, en última instancia, se hizo más celoso de su padre. En cierto sentido, los efraimitas ya han comenzado a darse cuenta de aquello en lo que han estado fallando y como resultado, están cada vez más celosos por el padre también. Sin embargo, mientras que nuestro antepasado, el padre José o Yosef, fue separado de su familia contra su voluntad, y mientras que el hijo pródigo y la casa de Efraín fueron separados de Israel como resultado de sus propias malas decisiones, el voto nazareo número 6 implica una elección activa de ser separado del mundo y sus placeres con el fin de servir a Yahweh y su pueblo. Extrón 51:39 Nazir, o Nazir de Extrón 51:44, separado, es decir, consagrado, como un príncipe, voto nazareo. Entonces, por lo tanto, en sentido figurado de la última, una viña sin podar, como un nazareo trasquilado.
La referencia a Strong 5144 también se refiere a una persona que se abstiene o mantiene al margen de la vida normal a fin de cumplir una misión divina. Strong 5144 Nasir, una raíz primitiva para mantener al margen, es decir, intransitivo, abstenerse de comida y bebida, de la impureza e incluso de culto divino. Ejemplo, apostatar. En concreto, poner aparte para fines sagrados, es decir, dedicar. Esto nos muestra que el voto nazareo trata de alejarse o abstenerse de las cosas normales del mundo material con el fin de ganar más tiempo para servir a Yahweh y a su pueblo. Al alejarse de las cosas normales del mundo, un nazareo se aleja de todo lo que hay en el mundo, o sea, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de la vida. Yohanan Alep, o Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Observa que Yeshua también nos pide que nos alejemos de las cosas del mundo con el fin de servirlo. Matillahu o Mateo, capítulo 10, versos 38 y 39. Y el que no toma su estaca o cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Puede ser difícil aceptar que Yahweh aprueba la abstención voluntaria de sexo o del matrimonio, ya que claramente no es bueno para la mayoría de los hombres a estar solo. Bereshit o Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Además, Yahweh dio al primer hombre y su mujer el deseo para reproducirse, y muchos dicen que es mandamiento. Bereshit o Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La Escritura también nos muestra que es una buena cosa para los hombres y las mujeres casarse y formar una familia. El Salmo 127 nos dice que los niños son una recompensa de Yahweh. Tehilín o Salmo 127, verso 3 al 5. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La mayoría de israelitas son llamados a casarse y a criar a sus hijos en el camino que deben seguir. Mishle o Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Para la mayoría de la gente, el matrimonio y la paternidad no son solo grandes y maravillosas bendiciones, sino también son caminos muy difíciles de refinamiento espiritual. Y Esquel o Ezequiel, capítulo 16, verso 44 y 45. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, ¿cuál la madre, tal la hija? Al darnos a los niños que son similares a nosotros, Yahweh nos pide que enfrentemos nuestros problemas como adultos. Sin embargo, existen otras dos vías de refinamiento, el voto nazareo y el voto de abstinencia o celibato. Mientras los nazareos como Simsón o Samsón se casan comúnmente, otros son, además, célibes, nunca se casarían, como Yeshua o Shaul o Pablo, o se abstienen estando en matrimonio, pero abstenerse de caer en las relaciones sexuales cuando tienen que estar apartados como Moshe, esto toma su refinamiento a otro nivel. Una vez más, el voto nazareo y el voto de celibato o abstinencia son votos totalmente independientes. Uno puede ser abstinente o célibe sin ser un nazareo, y uno puede ser un nazareo sin ser abstinente o célibe. Todo depende de cómo Yahweh te llame. Sin embargo, debido a que el voto de abstinencia o celibato y el voto nazareo llaman a una desviación de la pauta habitual de la vida cotidiana dentro de un matrimonio con el fin de servir a Yahweh y a su pueblo, estos votos muchas veces van juntos. Pero si no es bueno que el hombre esté solo, y si una mujer y sus hijos son grandes bendiciones de Yahweh, entonces, ¿por qué Yahweh bendice a los que se abstengan de sexo o el matrimonio? Se discuten cuestiones de pureza ritual con más detalle en nuestro estudio Israel Nazareno. Sin embargo, para recapitular los puntos principales, nadie que tenga una descarga de cualquier tipo está en condiciones de comparecer ante Elohim y servirlo, ya sea que la descarga es una descarga de semen, del flujo menstrual, del flujo nasal o cualquier otro tipo de descarga. Por ejemplo, en Levítico 15, verso 16 al 18,
nos muestra que cuando un hombre tiene una emisión seminal, es ritualmente impuro o inmundo. Vaikra o Levítico capítulo 15, verso 16 al 18. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Como se muestra en otros lugares, los que son ritualmente impuros no son capaces de estar delante de Elohim y servirlo, por lo que no son capaces de servir en una labor sacerdotal hasta que son ritualmente limpios. Esta es la base de la creencia ortodoxa por la que dicen que Moshe o Moisés tuvo abstinencia con su esposa. Bemidbar o Números capítulo 12, verso 1 al 3. Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita o etiopía que había tomado porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moshe ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh. Y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Se nos dice que la esposa de Moshe era Ziporá, hija de Yitro o Yetro, sacerdote de Madián. Por lo tanto, Ziporá se identifica como una mujer madianita, no como una mujer cusita o etíope. Shemot o Éxodo, capítulo 2, verso 21. Y Moshe convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Ziporá o Séfora por mujer a Moshe. Hay dos maneras de interpretar esto. Una es que Moshe tenía más de una mujer. Otra es la creencia ortodoxa de que la palabra cusita es aquí realmente una expresión de cariño, en que los hebreos a veces se refieren a sus seres queridos de una manera despectiva, tanto como una expresión de cariño y en un esfuerzo para evitar que se convierta en vano. Esta segunda interpretación tiene sentido, en que el propósito de ese otro modo de llamar a este misterioso pasaje puede ser que nos muestre que Moshe estaba abstinente con su esposa. Dado que Moshe tenía que estar listo para servir en el tabernáculo de reunión en todo momento, Moisés o Moshe tuvo que permanecer continuamente ritualmente puro. Debido a esto, tuvo que abstenerse de las relaciones maritales con su esposa, no importa si era Ziporá u otra mujer. La hipótesis ortodoxa es que sin embargo puede haber aprendido esta experiencia. Miriam pudo haber sentido que no era necesario que Moshe se abstenga de tener relaciones maritales con su esposa, ya que tanto Miriam y Aarón también eran profetas. Quizás Miriam sintió que ella y Aarón podían tomar la posición de Moshe en esos momentos que Moshe estaba sucio debido a confraternizar con su esposa. Sin embargo, Yahweh dejó que Miriam y Aarón supieran que Moshe fue elegido para su tarea, por lo que tuvo que permanecer ritualmente puro en todo momento, lo que le obligaba a abstenerse en emisión seminal. Si bien la hipótesis ortodoxa es solo una hipótesis, bien sabemos de nuestros otros estudios que históricamente Yahweh ha mandado a su pueblo a abstenerse de sexo en sus días santos cuando se acercan a él. Por ejemplo, todos los varones debían abstenerse de tener relaciones sexuales con el fin de estar preparados o purificados en el monte Sinaí. Shemot o Éxodo capítulo 19, verso 15. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis esposa. También sabemos que a pesar de que Yahweh dio a los hombres el deseo para procrear, y algunos dicen que es mandamiento, la mayoría de las personas se casan y forman familias. Yahweh promete una mejor recompensa a los eunucos que guardan la Torá. No deben pensar en sí mismos como un árbol seco, porque Yahweh dice que les dará un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Él les promete un nombre eterno. Yesayahu o Isaías capítulo 56, verso 3 al 5. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. La palabra eunuco aquí es Ares, y la concordancia Strong nos dice que habla de alguien que ha sido castrado. Éxodo 56:31, Karik, o Saurrese, o Karik, de una raíz no utilizada que significa castrar, un eunuco, por implicación, ballet, especialmente de los apartamentos femeninos, y, por tanto, un ministro de Estado, King James Version, Shambelán, eunuco, funcionario. Sin embargo, esto es confuso, ya que mientras Isaías nos dice que los eunucos que guardan la Torá de Yahweh recibirán un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas, la Torá también nos dice que todo aquel que tiene una deformidad física o que tiene rotas sus piedras, no se les permite servir en el templo de Yahweh. Mientras que aún pueden comer de los diezmos sacerdotales, no pueden estar de pie delante de Yahweh para hacer las ofrendas.
Vaikra o Levítico capítulo 21, verso 16 al 23. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y diles, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Elohim, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Elohim. Del pan de su Elohim de lo muy santo separado y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Yahweh soy el que lo santifico. Pero si los que se deforman físicamente o cuyas piedras son rotas, no se les permite servir en el templo. Entonces, ¿por qué Yahweh les promete a los eunucos un lugar mejor y un mejor nombre? ¿Está Yahweh realmente prometiendo un mejor lugar para aquellos que están castrados físicamente? Podemos resolver esta aparente contradicción si entendemos que Él está hablando eufemísticamente acerca de los que voluntariamente hacen abstinencia o son célibes. Como ya hemos visto, Moshe probablemente fue abstinente con su esposa y como veremos más adelante, tanto Yeshua y Shaul eran célibes voluntarios. Pero, ¿por qué la abstinencia y el celibato voluntario recibirán una mejor recompensa de parte de Yahweh? Podríamos suponer que no hay ningún beneficio al permanecer abstinentes o célibes por no hablar de su amor. Si uno fuera abstinente o célibe, pero no utilizó el tiempo para servir al pueblo de Yahweh, entonces no hay ningún beneficio o recompensa. La decisión de no tener relaciones sexuales dentro del matrimonio también debe ser mutua, o si no, violaría los términos del matrimonio. Hablaremos más sobre esto un poco más adelante, pero la principal ventaja en la abstención de las relaciones conyugales o del matrimonio es que da más tiempo para hacer la obra de Yahweh y para servir a los hermanos y hermanas de uno. En lugar de tomarse el tiempo para levantar a la propia familia, se establece un tiempo de inactividad sexual como lo hicieron Moshe, Yeshua o Saúl, con lo que metafóricamente se deja de lado levantar la propia vida a cambio del privilegio de servir al resto del pueblo de Yahweh. Yohanan o Juan, capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Una vez más, mientras que el nazareato y el voto de abstinencia o celibato no son sinónimos, van de la mano con facilidad, ya que se basan en los mismos principios. También podemos observar que cuando un nazareo es abstinente o célibe, vemos un estilo de vida que se parece a los ministerios de muchos de los más famosos profetas de la Escritura. Mientras que los reyes eran a menudo polígamos y los sacerdotes eran típicamente monógamos, los profetas eran a menudo nazareos abstinentes o célibes. Lo que veremos es un patrón de aquellos que decidieron dar sus vidas al servicio de Yahweh y a su pueblo. La dedicación es a menudo llevada a un modo extremo en un nazareo abstinente o celibato. Porque, primero, renuncia a tener relaciones sexuales. 2. Aprende a no preocuparse por lo que otros piensan de su apariencia. 3. Da todas sus posesiones y tiempo a Yahweh Elohim y su obra, y luego confía únicamente en Yahweh para su provisión. Si un nazareo es abstinente o no lo es, realizar este voto no es fácil. Un nazareo debe aprender a no centrarse en las cosas de este mundo, sino más bien, solo a las cosas de Yahweh. Esta es la actitud que cualquier líder espiritual en Israel debe tener. Por lo tanto, no es de extrañar que esta es la actitud que Shaul defiende de los creyentes en Roma. Romim, o Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo separado, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Yeshua nos dice que aquellos que adoran a Yahweh deben adorar en espíritu y en verdad. Yohanan, o Juan, capítulo 4, verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero si el nazareo busca aprender cómo servir en un espíritu de entrega total a Yahweh, ¿cuáles serían los requisitos del voto nazareo? Si echamos un vistazo a número 6, vemos que durante un voto nazareo hay que, primero, abstenerse de todo el alcohol. 2. Abstenerse de toda la uva y de los productos de uva. 3. Abstenerse de cortarse el pelo. 4. Evitar el contacto con cadáveres. 5. No contaminarse, es decir, hacer duelo por la muerte de nadie, ni siquiera para el padre o la madre de uno.
6. Dedicar todo lo que uno pueda a la obra de Yahweh, tanto en términos de tiempo como de dinero. Ver verso 21. Bemidbar o Números, capítulo 6, verso 1 al 8 y también verso 21. Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Yahweh, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo de su voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahweh, será santo, separado, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Yahweh, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim está sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo separado para Yahweh. Entonces, además de establecer las ofrendas, el verso 21 nos dice que el nazareo debe dedicar todo lo que puede a Yahweh. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Yahweh por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará, conforme a la Torá de su nazareato. Históricamente, el voto nazareo se ha llevado a diferentes grados, también se manifiesta de diferentes maneras. Un hombre o una mujer podría dar a Yahweh todo lo que él o ella tiene, hasta el punto de que él o ella no tendrán nada que ofrecerle a su cónyuge y a los hijos. Alternativamente, una persona casada puede donar todo su tiempo a Yahweh, mientras que podría, al menos hipotéticamente, pasar mucho tiempo alrededor de su esposa. Podría ya no asociarse con ella en términos sexuales para que puedan mantenerse ritualmente puros delante de Yahweh en todo momento. Pero para entender el voto nazareo un poco mejor y entender por qué muchos de los profetas han hecho este voto, vamos a echar un vistazo más de cerca a sus preceptos. Precepto número 1. Abstenerse de todos los productos de la uva y o el alcohol. Daremos una mirada a los dos primeros preceptos juntos, lo que incluyen abstención del alcohol y todas las uvas y los productos de las uvas, incluyendo las pasas y la mayor parte del vinagre. Sería fácil entender por qué Yahweh desea a alguien que, se supone que debe ser separado en el servicio a él, se abstenga de cualquier bebida de alcohol o bebida fuerte. Lucas capítulo 12, verso 42 al 46. Y dijo el Adón: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente el cual su Adón pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Adón venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas, si aquel siervo dijere en su corazón: mi Adón tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber, y a embriagarse, vendrá el Adón de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. También es lógico que cualquier persona que se separa al servicio de Yahweh no debe perder el tiempo. Él debe pasar todo su tiempo sirviendo a Yahweh y a su pueblo, o de lo contrario, su voto es realmente insignificante. Sin embargo, la idea de abstinencia de todo tipo de uvas y de los productos de las uvas va mucho más allá de la idea de la simple abstinencia de las fiestas. ¿Por qué un nazareo también podría abstenerse de pasas de uvas e incluso la mayoría de los tipos de vinagre? La Escritura no nos dice por qué Yahweh quiere que los nazareos se abstengan de las uvas y de los productos de uva, pero hay una evidencia de que las uvas son las frutas usadas para las celebraciones para Yahweh. Los israelitas tradicionalmente beben vino en el día de reposo, porque el Shabbat es un tiempo para relajarse en familia, para los amigos y el compañerismo. Sin embargo, mientras que el vino puede ser utilizado de forma legítima, las uvas y los productos de la uva son abusados, en particular entre los hijos de Efraín. Oseas capítulo 3, verso 1. Me dijo otra vez Yahweh: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel, los cuales miran a Elohim ajenos y aman tortas de pasas. Yahweh se ofende que los hijos de Efraín no trataran de recuperar su reino y no se preocuparon en escuchar y obedecer su voz. Sin embargo, se alegraban en consumir sus frutos de celebración. Yahweh llama a estos los ebrios de Efraín. Yesayahu o Isaías capítulo 28, verso 1 al 3. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Yahweh tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín.
Puede ser una cosa maravillosa para los israelitas el relajarse y celebrar a Yahweh y a su Hijo con una buena copa de vino en el día de reposo y los días festivos. Sin embargo, el enfoque debe permanecer, no en el placer físico o la sensación del vino, sino en la construcción de la relación personal con Yahweh y con su Hijo. Aunque la Escritura no lo dice abiertamente, hay una serie de pistas que nos dice que Yeshua, Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista y Shaul eran probablemente todos nazareos célibes. Lucas nos dice que Yohanan Hamadbil no bebía vino ni licor en absoluto desde el día de su nacimiento. Lucas capítulo 1, verso 15. Porque será grande delante de Yahweh, no beberá vino ni sidra, y será lleno del espíritu de santidad, aún desde el vientre de su madre. Ese es el mismo tipo de lenguaje que Yahweh usa para describir el voto nazareo número 6. Bemidbar, o Números capítulo 6, verso 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Yahweh se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, tampoco comerá uvas frescas ni secas. La Escritura también nos dice que Yohanan llegó vestido solo con un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero. Además de esto, su comida era langostas y miel silvestre, que básicamente significa que vivía de la tierra. Marcaos o Marcos capítulo 1, verso 6. Y Yohanan o Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. El que Juan llevaba solo un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero y que confiara en Yahweh para proveer su sustento, sugiere que puede haber dado todas sus pertenencias mundanas para Yahweh. Note el paralelo en el lenguaje utilizado en número 6. Bemidbar o Números capítulo 6, verso 21. Esta es la Torá del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Yahweh por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que él o ella hiciere, así era conforme a la Torá de su nazareato. Y si era bueno para Yohanan Hamadbil ser un nazir, rechazando las cosas de este mundo con el fin de centrarse en las cosas de Yahweh, entonces, ¿cuánto más importante sería para Yeshua nuestro Mesías ser un nazir? Aunque la Escritura nos dice que Yeshua fue un nazareo desde su nacimiento, se nos da algunos indicios de que Yeshua era probablemente nazareo antes de comenzar su ministerio, y que él eligió terminar su voto temprano. Yohanan o Juan capítulo 2, verso 1 al 4. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yeshua. Y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo: no tienen vino. Yeshua le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto es, para separar el voto nazareo. Cuando la madre de Yeshua dijo que no tenían vino, al principio de entender que no podían tener nada que ver con el vino, puesto que era posible que todavía estuviese debajo de un voto nazareo. Número 6 nos dice que un voto nazareo no tiene que ser de por vida. Se puede tomar durante un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, un cierto número de días. Verso 8. Todos los días de su nazareato permanecerá apartado para Yahweh. Eso podría ser un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, 2 años, o hasta que un determinado evento se llevó a cabo. También podría ser que a pesar de que Yeshua dijo que aún no había llegado su momento, cuando su madre le dijo que no había vino, él tuvo compasión de las personas y terminó su voto temprano para servir a aquellos que estaban teniendo la boda. Yahweh nos dice también que si alguien muere repentinamente frente a un nazareo, es decir, en un instante, debe afeitarse la cabeza e ir a la casa de Yahweh en el que hará ciertos sacrificios de animales. Bemidbar o Números capítulo 6, verso 9 al 20. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtalas y 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Yahweh los días de su nazareato, y habrá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Además, incluso cuando el nazareo completa su voto con normalidad, de manera que se cumplan los días de su separación, aún debe ir a la casa de Yahweh y afeitarse la cabeza y hacer los sacrificios de los animales para su purificación. Verso número 13. Esta es, pues, la Torá del nazareo el día en que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Yahweh.
un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Yahweh, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Yahweh, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo, una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Yahweh, lo cual será cosa santa, separada del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Si Yeshua realmente terminó su voto nazareo temprano para hacer el vino para los invitados a la boda, esperaríamos verlo comenzar su camino a Jerusalén poco después, con el fin de ofrecer los sacrificios de purificación. Y esto es precisamente lo que hace Yeshua. Yohanan, o Juan, capítulo 2, verso 11 al 14. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Dado que el voto nazareo es esencialmente un voto para centrarse en las cosas de Yahweh y las cosas de Yahweh están en desacuerdo con las cosas del mundo, el que se separa a sí mismo a veces tiene que alejarse de aquellos que no se dedican de manera similar. Sin embargo, esto habría sido un problema para Yeshua, en que una de las misiones que Yahweh le dio fue llamar a los pecadores al arrepentimiento. Esto fue llamado para estar en y entre ellos. Tal vez esa es la razón por la cual Yeshua terminó su voto. Lucas capítulo 5, verso 31 y 32. Respondiendo Yeshua les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con el fin de curar a los enfermos, Yeshua tenía que asociarse con aquellos que más lo necesitaban. Esto provocó grandes críticas de los que le rodeaban, pero como en la Peshita nos dice, la sabiduría es justificada por sus obras. Matillahu, o Mateo, capítulo 11, versos 18 y 19. Porque vino Yohanan o Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus obras. Versión Peshita. Por lo tanto, también puede ser que Yeshua terminó su voto para que pudiera llegar su ayuda a donde se necesita más. Segundo precepto: abstenerse de cortarse el pelo. En algunas tradiciones orientales, los que dedican su vida a la búsqueda espiritual se afectan la cabeza con el fin de demostrar que han renunciado al mundo. En contraste con esto, el nazareo no se molesta en afeitarse la cabeza. Más allá de las necesidades de limpieza básica y una buena higiene general, el nazareo no gasta tiempo tratando de complacer a la cara del hombre. Galatim o Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. A los nazareos solo le importa lo que piensa Yahweh, y no permite que las opiniones de los demás le afecten. Esta puede ser la razón por la cual Yohanan Hatmatbil estaba vestido solo con un vestido hecho de pelos de camello. Matillahu o Mateo capítulo 11, versos 7 al 9. Mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Los nazareos no gastan su tiempo para impresionar a los hombres. En cambio, los nazareos deben escuchar la voz de Yahweh y luego tratar de obedecerla confiando en Yahweh para proveer para todas sus necesidades físicas y espirituales. El tercer concepto es: evita el contacto con cadáveres. La Torá nos dice que los cadáveres son impuros. Vaikra o Levítico capítulo 22, verso 4 al 7. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo,
conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Hay un concepto difícil de entender para nosotros. Es que hay contaminantes en el mundo material, por los cuales llegamos a estar ritualmente impuros cuando entramos en contacto con ellos. Debido a que los nazareos buscan mantenerse ritualmente puros delante de Yahweh en todo el tiempo, tratan de evitar todas las impurezas rituales, incluyendo cadáveres, e incluso luto. Los funerales no se llevan a cabo en beneficio de los difuntos, sino para consolar a los que han sufrido la pérdida. Mientras que el duelo por la pérdida de un ser querido es bíblica, y mientras los sentimientos de dolor y la incertidumbre son ciertamente comprensibles, el nazareo debe poner su fe en Yahweh y confiar en que todas las cosas les ayudan a bien. Romim o Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mientras que un israelita ordinario puede permitirse hacer duelo y luto por la pérdida de su madre o padre, el nazir no lo puede hacer. Él debe aprender a no perder el tiempo en todas las cosas en que están más allá de su control. Más bien, es abstenerse de todo eso y simplemente trabajar para el bien del reino de Yahweh sin interrupciones. Precepto número 4. Darlo todo para su obra y confiar en él. La idea detrás de la separación de la vida es que el nazareo tiene que dar todo por Yahweh. Número 6 nos dice que el nazareo se supone debe de dar o hacer todo lo que su mano es capaz con el fin de edificar el reino de Yahweh. Bemidbar o Números capítulo 6, verso 21. Esta es la Torá del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Yahweh por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que él o ella hiciere, así hará, conforme a la Torá de su nazareato. Observe también que Yeshua no tenía un lugar para quedarse. Lucas capítulo 9, verso 28. Y les dijo Yeshua, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Si Yeshua fue un nazareo y un nazareo da todo lo que tiene a Yahweh en el momento de su purificación y luego confía en Yahweh por ayuda, y si Yeshua separó su voto de nazareo cuando convirtió el agua en vino, entonces Yeshua no tendría herencia, y por lo tanto no tendría lugar para quedarse. En hebreo, enterrar al padre de uno es un modismo que significa para cobrar una herencia, incluso si Yeshua había separado su voto cuando comenzó su ministerio. Su consejo para el joven que quería enterrar a su padre, es decir, cobrar una herencia, era una forma en que un nazareo diría esto. Lucas capítulo 9, versos 59 y 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Adón, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, y anuncia el reino de Elohim. Si el nazareo realmente entiende que Yahweh es total y absolutamente soberano, y si no se preocupa por las cosas del mundo, ¿por qué debería retrasar la predicación de la buena noticia hasta el momento en que recoge una herencia? Siempre y cuando uno lo necesite, Yahweh seguirá proporcionando para todas sus necesidades. Lucas capítulo 9, versos 61 y 62. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Adón, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. El voto nazareo es estar tan centrado en la construcción del reino de Yahweh que simplemente no desean hacer nada que no esté relacionado con ello. Más bien, porque Yahweh trabaja, él también trabaja. Yohanan o Juan, capítulo 5, verso 17. Y Yeshua le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. A pesar de que técnicamente Yeshua no tenía voto de nazareo durante el tiempo de su ministerio, su actitud era aún como de voto nazareo. Mientras que otros estaban celebrando, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, todos los cuales indican un enfoque en las cosas del mundo material, Yeshua se mantuvo centrado en las cosas de Yahweh, al igual que Shaul y Moshe ante ellos. Ahora, revisemos este concepto, samsonitas y nazareos dedicados. Los rabinos ortodoxos consideran que hay dos tipos de nazareos, aunque estos términos no existen en las escrituras. El Talmud se refiere a ellos como nazareos samsonitas y nazareos dedicados o separados. La razón del nombre nazareo samsonita es que Samsón o Simsón realmente no dio el mejor ejemplo de lo que un nazareo debe ser. Por ejemplo, Simsón estuvo alrededor de miles de cadáveres y también deseó una esposa filistea. Shofetim o Jueces, capítulo 14, verso 1 al 3. Descendió Simsón o Samsón a Timnat y vio en Timnat
una mujer de las hijas de los filisteos, y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sinsón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Después que murió su primera esposa, por nada menos que los filisteos, Sinsón se juntó con otra mujer filistea, una prostituta de nombre Dalila o Delila. Shofetim o Jueces, capítulo 16, verso 1. Fue Sinsón a Gaza y vio allá a una mujer ramera y se llegó a ella. Si bien es cierto que Sinsón no se cortó el pelo, le gustaba esta ramera filistea, tanto que terminó por ceder a su molestia y le dijo el secreto de su fuerza con la cual ella lo traicionó. Shofetim o Jueces, capítulo 16, verso 16 y 17. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Elohim desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Históricamente, los que tomaron un voto nazareo de 30 a 90 días, con el fin de quitar el hábito del alcoholismo, fueron llamados nazareos samsonitas. Estos tomaron voto como una medida temporal para romper un hábito adictivo. Por el contrario, muchos de nuestros ejemplares de las Escrituras pueden haber sido nazareos dedicados. Por ejemplo, Eliyahu Tisbita o Elías el profeta. Él fue probablemente un nazareo dedicado por todo su pelo. Melahim Bet o Segunda de Reyes, capítulo 1, versos 7 y 8. Entonces él les dijo: ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: Un varón cubierto de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: Es Eliyahu o Elías Tisbita. Curiosamente, el Salmo 22 nos dice que Yeshua pagaría un voto delante de los que le temen. Tehilín o Salmos 22. De ti es mi alabanza en la gran asamblea. Yo pagaré mis votos delante de los que le temen. Aunque la Escritura no dice que esto era un voto nazareo, la idea de que Yeshua tomara un camino distinto del voto nazareo que la mayoría de los israelitas eran llamados a hacer, encaja con el resto de su ministerio. Mientras Yeshua separó su voto cuando comenzó su ministerio, parece probable que haya hecho un nuevo voto en la última cena, la noche antes de que fuera ofrecido como el Cordero Pascual. Luca o Lucas capítulo 22, versos 17 y 18. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Lucas no dice que Yeshua primero bebió de la copa y luego la pasó. Él simplemente pasó la copa, diciendo a sus discípulos de no comer del fruto de celebración una vez más hasta que el reino de Elohim venga. Lucas también nos dice que Yeshua tenía gran sed. Sin embargo, él no participó del vino vinagre mientras estuvo en el madero o cruz. Luca o Lucas capítulo 23, versos 36 y 37. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los Yehudim o judíos, sálvate a ti mismo. También, Matillahu o Mateo capítulo 27, versos 33 y 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Tal vez es el voto nazareo el cual le impidió participar del vino, más que el hecho de que fue mezclado con hiel. Fue posiblemente cumpliendo con el voto mencionado en el Salmo 22, que él había comenzado en la última cena. Aunque la Escritura no lo dice específicamente, tiene sentido el hecho de que Shaul también fue un nazareo célibe. Como explicamos en nuestro estudio Israel Nazareno, en el capítulo titulado Entendiendo Hechos, capítulo 21, Shaul separa un voto nazareo durante su segundo viaje misionero. Maasei o Hechos, capítulo 18, verso 18. Mas Shaul o Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. En el contexto entendemos que Shaul separa un voto nazareo aquí, porque el voto nazareo es el único voto en la Escritura en el cual uno se afeita la cabeza. Shaul también separa un segundo voto de nazareo cuando se reunió con los apóstoles en Hechos capítulo 21, porque Jacob le insistió a pagar los gastos de otros 4 hombres que estaban siendo purificados de sus votos nazareos.
Maasei o Hechos, capítulo 21, verso 22 al 24. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá, es cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Primera de Corintios 9 también nos informa que Shaul no estaba casado, tal vez por lo que vendría más tiempo y más flexibilidad para viajar y servir al pueblo de Yahweh. Corintim Alep o Primera de Corintios capítulo 9 verso 3 al 5. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos de Ladón y Kefa o Cefas? No muchas personas son llamadas al voto nazareo, y del mismo modo, no muchos son llamados a la abstinencia o el celibato. Está claro que los que no han sido llamados no deben intentarlo, porque lo más importante no es la abstinencia o el celibato, sino el escuchar y obedecer la voluntad de Yahweh para nosotros. Sin embargo, en Mateo capítulo 19, Yeshua nos dice que todos aquellos a quienes se ha dado el celibato deben recibirlo. Debido a que los significados de las palabras están en disputa, echemos un vistazo a los idiomas de origen. Matillahu o Mateo capítulo 19, verso 10 al 12, Reina Valera revisada. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. La palabra griega para eunuco es eunakoi. El significado es claramente lo mismo que en español. Uno que está castrado, es decir, que tenga los testículos cortados. Extrón 2135, eunucos, desde eune, una cama, y Extrón 2192, una persona castrada, como se emplea en la cama, cámaras oriental, por extensión, un hombre impotente o soltera. En consecuencia, un chambelán, estado oficial, King James Version, eunuch. La palabra en la peshita es mahei na. Tiene un doble significado y, o bien, puede significar el que está castrado o uno que es fiel. Sin embargo, si conectamos estos dos significados de palabras diferentes en el pasaje, vemos que la primera acepción, castrado, se ajusta perfectamente y nos da una lectura inteligente que se adapta al contexto. Sin embargo, en el contexto, el significado alternativo fiel no tiene sentido. Es evidente entonces el significado real es eunuco. Matillahu o Mateo capítulo 19 verso 10 al 12. Sus discípulos le dicen, si tal es el caso entre el hombre y la mujer, ¿no trae cuenta para tomar una esposa? Pero él les dijo, no todo el mundo es capaz de eso, pero solo para quienes es dado. Porque hay eunucos que nacen así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede ser satisfecho, déjalo estar contento. En el contexto, los discípulos de Yeshua están diciendo que, si un hombre no es capaz de divorciarse de su esposa por cualquier razón, entonces realmente es espiritualmente más ventajoso no tener una esposa. Yeshua responde diciendo que, si bien no todos los hombres son capaces de recibir esto, ellos tienen razón. Si uno puede recibirlo, es mejor ser eunuco, que en este caso significa que es célibe o abstinente. Los cónyuges en un matrimonio no deben intentar la abstinencia a menos que ambas partes lo deseen, porque hacerlo de otra manera sería romper su acuerdo de alianza original. Corintim Alep o Primera de Corintios capítulo 7 verso 1 al 9. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la necesidad de evitar las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, el que no está llamado al celibato, y cada una tenga su propio marido, la que no está llamada al celibato. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así que, por otra parte, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento,
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, o sea, célibes. Pero no soy mejor que nadie porque cada uno tiene su propio don de Elohim, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, célibes. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Los eruditos difieren acerca de si el significado de Shaul en el verso 9 es que es mejor casarse que estarse quemando, o si es mejor casarse que quemarse en el infierno por cometer adulterio, pero ambos significados trabajan. El verso 5 es una clara referencia a las parejas casadas que están de acuerdo en abstenerse de tener relaciones sexuales por un tiempo, con el fin de acercarse a Yahweh mediante ayuno y oración, pero no por tanto tiempo, de modo que alguna de las partes tenga la tentación de desviarse. Lo que Shaul esencialmente promueve es una forma corta del voto de abstinencia. Curiosamente, Shaul no le dice a los que toman un voto de abstinencia ir al templo para ser limpiados. Esto podría deberse a que la Torá no nos da ninguna instrucción en cuanto a qué hacer cuando terminamos un voto de abstinencia o, en otro ejemplo, un voto de silencio. Sin embargo, eso está en contraste con el voto de Nazareo, que como hemos visto anteriormente, exige sacrificios de animales en la purificación. En el momento de escribir estas líneas, no hay tabernáculo o templo, por lo tanto, no somos capaces de separar el voto nazareo de la manera que nos manda Yahweh. Debido a esto, algunos piensan que la única manera en que uno puede legítimamente realizar un voto nazareo en este momento es tomar el voto nazareo de por vida. Otros creen que, dado que Shaul nos dice que nuestros cuerpos son el templo en este momento, podemos separar un voto nazareo sin traer los sacrificios de animales para la purificación. Corintim Aleb, o Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo, separado es. Por último, hay que terminar con unas palabras de precaución. A veces sucede que cuando las personas se enteran del voto nazareo y los votos del celibato, los toman de por vida. Los jóvenes pueden emocionarse y comprometerse a algo que puede parecer fácil en el momento, pero más tarde se les hará más difícil. Sin embargo, como es el dicho de nuestros padres, un hombre solo es tan bueno como su palabra, y Yahweh espera que paguemos lo que prometemos. Cogelet o Eclesiastés, capítulo 5, verso 4 y 5. Cuando Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Uno nunca debe llevar una vida de voto célibe a la ligera, porque si lo pensamos bien, un voto de celibato de por vida es algo radical como el matrimonio. De hecho, toda la vida un voto célibe esencialmente es un voto de no casarse y superar los instintos biológicos de uno mismo. No es fácil de hacer. Es probable que ni siquiera se debería intentar, al menos que uno realmente se sienta llamado por Yahweh. Solo cuando uno es llamado a estos votos es cuando uno será capaz de completarlos en él. Yohanan o Juan, capítulo 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Puede ser que los escándalos sexuales de la Iglesia Católica tienen lugar debido a que la Iglesia Católica exige el celibato como un dogma, independientemente de si la persona siente o no entrar en el sacerdocio católico genuinamente o si se siente llamado a ello por Elohim. Mientras que Yeshua, Shaul y Moshe fueron sin duda abstinentes o célibes de una forma u otra, esto no puede ser un requisito para el sacerdocio. Los únicos apóstoles que eran célibes fueron Shaul y Bernabé. Corintim Aleb, o Primera de Corintios, capítulo 9, versos 5 y 6. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos de Ladón y Kefa? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Si muchos de los profetas eran nazareos abstinentes o célibes, los que pertenecían al sacerdocio eran típicamente monógamos, y los de la realeza solían ser polígamos. Si bien puede parecer una cosa descabellada decir, es importante recordar el no seguir el ejemplo de una persona en particular, excepto Yeshua, si no escuchamos cuál es la voluntad de Yahweh para nosotros y antes de hacer cualquier cosa. Además, si uno siente el llamado al camino de profeta o de nazareo, celibato o abstinente, hay que sentarse primero y calcular los gastos con toda seriedad. Lucas capítulo 14, verso 28 al 30. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Las dificultades al tomar el voto nazareo o voto de célibes o el voto de abstinencia nunca deberían ser subestimados. Sin embargo, Yahweh recompensará a los que son llamados a estas vidas de mayor sufrimiento al dar maravillosas y misteriosas bendiciones que no se pueden describir con palabras. Si te gustó nuestro último capítulo, no te pierdas el que sigue. Y si deseas obtener más información y encontrar más estudios acerca de la fe una vez entregada a los santos, visítanos en nuestra web en www.nazareneisrael.org/es. Shalom y que Yahweh te bendiga.